Bueno, luego estamos ya terminando el día de hoy y qué mejor que en un caso clínico y tener la suerte de tener acá a la gente del Hospital Sirio Libanés, del cual he tenido el gusto de ir a acreditar la residencia hace unos años junto a una de mis hermanas. A la doctora Cavani, un gusto tenerla acá con nosotros. Y bueno, ya le vamos entonces a dar comienzo a esta sesión científica del mes de junio. En primera instancia, quisiera agradecer a las autoridades de la Sociedad Argentina de Medicina Interna por habernos invitado a participar justamente en las sesiones científicas de la sociedad. Este caso que vamos a presentar representa un desafío para el médico internista, dado que llegar a un diagnóstico de certeza implica un montón de cuestiones, entre ellas ver que las manifestaciones clínicas probablemente no sean específicas. Puede haber inexistencia de signos patognomónicos desde el punto de vista radiológico e inclusive métodos de diagnóstico de laboratorio pueden reportar una baja sensibilidad. Por lo tanto, el médico tiene que estar muy entrenado para utilizar todos estos recursos de imagenología, de laboratorio y también la clínica para llegar a abordar un diagnóstico de certeza y un tratamiento preciso. Voy a dar ahora el lugar para que el doctor Fabián Isairías, residente de medicina interna de nuestra institución, pase a presentar el caso clínico. Una vez presentado, se va a dar un tiempo, unos 10 minutos para la discusión. Se van a poder hacer preguntas y luego se va a continuar con la impresión diagnóstica y la evolución y el diagnóstico definitivo. Y la doctora Ginette Caballero, que es médica de planta, ex residente nuestra de la especialidad de medicina interna, nos va a revisar, hacer una revisión completa del tema. Bueno, doctor Fabián. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Fabián Isairías, como dijo la doctora Caballero, la doctora Cavani, estamos a cargo de la presentación del caso clínico de hoy. De antemano, muchas gracias por la oportunidad y espero que este caso clínico sea productivo para todos y cada uno de ustedes y podamos todos aprender un poco más de la práctica clínica. Lo primero es mencionar que es un paciente masculino, 38 años de edad, como antecedentes médicos de importancia. El paciente tiene diabetes mellitus de tipo 2, fue diagnosticado hace 3 años aproximadamente y se le inició tratamiento con hipoglicemia antes orales, con metformina 2 gramos día y glimepiride 2 gramos día, que comenzó de manera óptima, pero el paciente lo suspende voluntariamente, ingresa de manera extrainstitucional por un cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución consistente en tos no productiva, asociada a ella dolor pleurítico de moderada intensidad, con predominio en el hemitórax izquierdo, sin presencia de irradiaciones, y el paciente adicionalmente a eso niega exacerbantes. El paciente asocia registros febriles cuantificados, los cuales en su mayoría eran 38 grados centígrados, y consulta de manera extrainstitucional donde deciden iniciar el manejo empírico con amoxicilina clavulánico con diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. El paciente persiste con las manifestaciones clínicas, razón por la cual ingresa a nuestra institución. En nuestra institución
Es valorada por el médico de la guardia, quien encuentra un paciente estable hemodinámicamente, sin signos de dificultad respiratoria, sin requerimiento de oxígeno suplementario. Durante la valoración, el paciente se encontraba febril. Al examen físico que resalte, el paciente a la exploración del tórax tiene un tórax simétrico expansible con una adecuada mecánica ventilatoria. El murmullo vesicular está conservado y presenta estertores y crepitantes aislados en el campo pulmonar izquierdo. El paciente le deciden tomar laboratorios de rutina. Los laboratorios que llamen la atención presentan una ligera leucocitosis con unos leucocitos de 11.520, neutrófilos en el 75% y una glicemia de 246 al ingreso. No presenta además laboratorios clínicos de importancia. Se toma una radiografía. De la radiografía nos llama la atención que tiene impresión o una imagen cavitada a nivel del ápice del lado izquierdo, razón por la cual deciden realizarle un estudio complementario. Se le realiza una tomografía. La tomografía muestra una lesión cavitada ubicada en la región apicodorsal del lado izquierdo, de paredes engrosadas de bordes ligeramente irregulares, que adicionalmente presenta una imagen hiperdensa en su interior y ahí se le realizan estudios complementarios. En esta parte de la presentación, no sé si tengan alguna pregunta con relación a los antecedentes, con relación a la impresión diagnóstica o los laboratorios a seguir. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, el paciente refiere que en gran parte de su vida el paciente era guardia de seguridad. Niega tabaquismo, tampoco refiere a antecedentes exposicionales familiares de alguna patología pulmonar conocida. El paciente niega en el momento pérdida de peso. En un momento. Al examen físico, al nivel dermatológico, no presentó ninguna lesión en piel o ninguna alteración significativa. Tampoco tenía fase en silla de montar. Tampoco, lo único era, no cabe al examen físico, lo único era ligera alopecia, pero más de eso no. Para la que tenía una alopecia marcada, pero más que eso no. Bueno, continuando con la parte de la impresión diagnóstica, el paciente inicialmente se le considera una sospecha de tuberculosis y una posible neumonía adquirida en la comunidad versus una posible sobreinfección bacteriana de la tuberculosis. Se le realiza primero un hisopado para SARS-CoV-2 teniendo en cuenta el protocolo institucional y la pandemia actual. Se le realiza una baciloscopia seriada, una serología para HIV y se le inicia manejo con AMS claritromicina el día 11 del 04. Se le realizan los laboratorios, un hisopado no detectable y presenta una baciloscopia seriada positiva, una PPD en 10 milímetros de mercurio y un HIV negativo. Se considera entonces el paciente cursa con una tuberculosis y se le decide iniciar manejo antifímico con rifampicina, etambutol, piracinamida e isoniazida. Se le inicia manejo médico y se le inicia control médico exhaustivo. Sin embargo, el paciente persiste con registros febriles entre 38 a 40, que fue el mayor, a pesar de 15 días de tratamiento. Se decide cultivar al paciente, se le realizan hemocultivos seriados, los cuales salen negativos, y se le decide realizar un nuevo estudio tomográfico que persistía con la imagen en su interior. Se le solicita una prueba de galactomanano, la cual sale resultado negativo. Sin embargo, ante la persistencia de registros febriles y un signo de semiluna en la tomografía, se considera una posible infección por un aspergiloma y se decide iniciar tratamiento antimicrobiano con anfotericina B. Se le inicia dosis de 5 miligramos kilogramo por peso. Sin embargo, el paciente intercurre con elevación de la glicemia, estaba con hiperglicemia persistente y con hipocalemia marcada, razón por la cual se le ajusta la anfotericina B. Adicionalmente a eso, se le piden otras causas para que nos pudieran explicar el síndrome febril que presentaba el paciente y se realiza un lavado broncoalveolar con una fibrobroncoscopía en busca de posibilidad de aspergillus.
Se le realiza un antígeno de aspergillus, el cual sale negativo. Los hemocultivos en las 3 oportunidades que se tomaron fueron negativos. Se le realizó el cultivo de esputo, el cual presenta el VAR positivo. Se le realiza una prueba de Ginespер ante la sospecha de, a pesar de no tener antecedentes de contacto farmacológico o estar en contacto con un paciente con manejo o multiresistencia, se le realiza un Ginesper con presencia de tuberculosis, pero sin presencia de resistencia farmacológica. Se le realiza un perfil reumatológico. El perfil reumatológico no nos impresiona alguna alteración reumatológica significativa y se le realizó un lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar no evidencia IFAS, presenta una flora microbiana habitual. El Silencer no observó VAR. En ese caso, al paciente se le realiza un tapering posterior al manejo médico. Se considera que ante el paciente no tener fiebre, después del tratamiento con la anfotericina B se inicia manejo con itraconazol. Posteriormente el paciente presenta mejoría clínica y se le da alta sanatorial. Y actualmente el paciente está en recuperación y el paciente no ha vuelto a presentar registros febriles superiores a 37.5. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un repaso de aspergilosis, pero enfocándonos en la parte pulmonar. La aspergilosis se comporta como una enfermedad oportunista, se caracteriza por la inhalación de esporas del aspergillus que pueden germinar en nuestro organismo y convertirse en una enfermedad invasora según el estado inmunológico del paciente. Es la segunda causa de infecciones micóticas después de la candidiasis y tiene una cantidad de especies documentadas, más de 500, donde las más frecuentes que producen enfermedad en los seres humanos es el fumigatus de un 85-90%, el flavus, el nigers y el nidulans. Con respecto a la fisiopatología, el aspergillus está distribuido a nivel de nuestro contacto del día a día. En algunas circunstancias como catástrofes ambientales o en pacientes con exposición sobre todo a la construcción, pues se está más expuesto a más cantidades de esporas. Son tan pequeñas que pueden llegar al tracto respiratorio inferior y si el paciente no tiene un sistema inmune competente, pues va a pasar a la membrana, se van a germinar las hifas y van a producir la enfermedad invasora. El primer mecanismo que se traspasa es surfactante pulmonar, que va a tratar de que no haya contacto con el hospedero y de ahí se va a estimular todo lo que es los macrófagos alveolares, después el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Si el paciente no tiene un sistema inmune competente, pues se va a desarrollar el número de IFAS y de ahí toda la enfermedad. Las dos causas más frecuentes o los factores de riesgo más frecuentes son las neutropenias y la inmunosupresión inducida por corticoides que cada día se utilizan más, sobre todo en los pacientes con EPOC. Así que estamos aún más expuestos a la enfermedad. Este diagrama habla más o menos como para entender las diferentes presentaciones que tiene la aspergilosis. Entonces tenemos un paciente como el de nosotros, que era un paciente inmunocompetente, donde puedes tener una colonización asintomática sin ninguna clase de alteración ni de síntomas, y el aspergiloma, que era el que tenía nuestro paciente. Tenemos otro tipo de presentación, que es el de hipersensibilidad, que se da generalmente en los pacientes asmáticos y con fibrosis quística, en lo cual el paciente tiene una predisposición genética a los antígenos del aspergillus y produce lo típico de un asma, o sea, una crisis con sibilancia, con broncoespasmo, con eosinofilia en sangre y con generalmente IgG e IG altas en sangre. Y está la parte más severa o la más grave, que es la aspergilosis invasora, que es el paciente que generalmente tiene una alteración de la inmunidad. Mientras más grave es la inmunidad del paciente, mucho más grave va a ser la presentación de la aspergilosis. El diagnóstico es una entidad que es difícil de hacer el diagnóstico y hay que hacer el conjunto de todos los criterios, desde la clínica, que es muy inespecífica,
hasta las imágenes donde la mayoría de los pacientes no cumplen los patrones patoneumónicos, y a medida que ha ido avanzando el tiempo se ha ido desarrollando pruebas de inmunología, anatomopatología para iniciar más prontamente el tratamiento. La microbiología que se utiliza normalmente no tiene una buena sensibilidad, así que el criterio del paciente con aspergilosis se va a hacer en conjunto con todo lo que pueda reunir el paciente. Los factores de riesgo importantes van a ser determinados dependiendo de qué tipo de presentación estamos sospechando. Si un paciente estamos pensando en que sea una aspergilosis broncopulmonar alérgica, pues como ya dije anteriormente, generalmente en los pacientes asmáticos o con fibrosis quística. Si estamos pensando en un paciente con aspergiloma, pues lo más seguro es que el paciente tenga alguna alteración de la estructura pulmonar, entre esos los más comunes, que es lo que vemos todos los días, el paciente con EPOC. Pero también pueden haber pacientes con bronquiectasias, pacientes con tuberculosis, como el caso de nuestro paciente, y con sarcoidosis en menos frecuencia. Y están los pacientes con inmunidad severa, como los pacientes neutropénicos, los pacientes con tratamiento con corticoides de larga data, trasplantes de órganos, enfermedades oncohematológicas, HIV, que son los que más van a producir una enfermedad invasiva. Es casi improbable que un paciente sano tenga una enfermedad invasiva. Así que los factores de riesgo ayudan mucho a hacer el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar. Comienzo hablando de la clínica crónica porque fue la que presentó nuestro paciente. Tenemos varias entidades que hacen parte de la enfermedad de la aspergilosis crónica, entre esas las menos frecuentes, que es el nódulo de Aspergillus, que simula un cáncer de pulmón, un nódulo redondeado con bordes espiculados que parece que fuera un cáncer de pulmón, sin embargo puede estar igual asintomático o con síntomas leves. Tenemos el aspergiloma, que es el más conocido, el que tenía nuestro paciente, el cual se caracteriza por una caverna ya previa, un daño estructural ya previo, donde se ve la bola de hongos dentro de la cavidad. Están las otras enfermedades más frecuentes, pero que son más frecuentes en los pacientes que tengan alguna gravedad o algún compromiso de la inmunidad, como la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, que es lo mismo que el aspergiloma, solo que son más lesiones, no es única, sino que son varias. Unas pueden tener aspergiloma, otras no. Si no se trata, puede llevar a una aspergilosis pulmonar fibrosada, donde ya hay alteración de la función del pulmón. Y está la otra patología conocida, que es la aspergilosis invasiva subaguda, que la única diferencia que tiene con la crónica es que la evolución es más rápido, de 1 a 3 meses. ¿Sí? Esas son las entidades que conforman la aspergilosis pulmonar. Es una sintomatología lenta, crónica, que puede tener síntomas insidiosos y que el paciente puede pasarlos por desapercibido, hasta que llega el momento en que se complica con síntomas sistémicos. Está la otra aspergilosis pulmonar. Bueno, este diagrama es parecido al que había mostrado anteriormente, pero como para explicarle más o menos cómo los síntomas se van agravando dependiendo del tipo de inmunosupresión que tenga el paciente. Mientras más inmunosuprimido esté el paciente, pues más síntomas va a tener. Este es el aspergiloma de un paciente que tiene una evolución crónica, el paciente con una aspergilosis crónica cavitaria, y a medida que va aumentando, pues van aumentando así también los síntomas y la agudeza y la complicación del paciente. El signo del halo, que fue el que se vio en nuestro paciente, es típico del aspergiloma, que le habíamos comentado anteriormente. Es una caverna ya establecida donde se ve una bola fúngica donde está conformada por detritos de células, por las mismas hifas y la necrosis del tejido que se encuentra dentro y que el sistema inmune está tratando de controlar. Lo que hicimos en nuestro paciente, por sugerencia de neumología, era que se hiciera la tomografía ventral y dorsal para ver que el paciente con el cambio de gravedad igual también cambiaba la imagen. Y eso fue más que suficiente para iniciar el tratamiento al paciente. El aspergiloma es una presentación crónica que muchos pacientes no van a mostrar síntomas, la mayoría son asintomáticos. En el 10% de los pacientes pueden resolver espontáneamente y hay una gran cantidad que está predispuesto por la tuberculosis, ¿sí? Del 10 al 65% de los pacientes con aspergiloma ya han tenido tuberculosis. Es más, la primera vez que se describió un paciente con tuberculosis como el de nosotros. Como ya había dicho, es un paciente, está constituido por un conglomerado de moco, fibrina, detritos de
de células y generalmente en pacientes inmunocompetentes. Con respecto a, ya hablamos de la clínica, las imágenes, ahora hablando de las muestras respiratorias, porque todo es un conjunto y todo ayuda al diagnóstico. La presencia del Aspergillus fumigatus, como ya había dicho, es de amplia distribución a nivel de nuestro medio ambiente y es casi normal en los pacientes con EPOC. Así que tener un cultivo de esputo con una aspergilosis no nos hace el diagnóstico de aspergilosis pulmonar. La tasa de positividad de los cultivos varía mucho, tiene una sensibilidad muy baja y solo nos sirven los cultivos de esputo y de BAL porque los hemocultivos son casi siempre negativos, ni siquiera en la enfermedad en la aspergilosis invasiva. Tiene una fungemia muy baja y muy intermitente, así que generalmente va a salir negativo. O hay otros métodos de inmunología que están abriendo paso, como los PCR, donde son más sensibles que los cultivos y pueden ayudar al diagnóstico. Y muchas veces llega el momento en que no se sabe bien y toca hacer resección de la lesión para ver si es una aspergilosis, si es otro tipo de lesión o hasta qué tipo de aspergilosis es. La presencia de los anticuerpos con Aspergillus hace la diferencia entre una infección y una colonización y nos va a dar un valor predictivo positivo del 100%. Siempre es importante hacerle una IgG a un Aspergillus. Nosotros lo hicimos en nuestro paciente, teniendo en cuenta que el paciente ya estaba hiperdinámico y ya tenía fiebre que no mejoraba mayor de 40 grados. En algún momento pensamos que se iba a tornar invasiva. Y la utilidad de la IgG y de la IgA y la IgM no se recomienda, y mucho menos si las lesiones son pequeñas. ¿Qué se recomienda? El galactomanano. El galactomanano tiene una alta sensibilidad, sobre todo si es en lavado broncoalveolar, mucho más que en la sérica. En nuestro caso, nosotros no lo teníamos a la mano en broncoalveolar y por eso solo se hizo la sérica, pero la sérica solo se va a ver elevada en una enfermedad con aspergilosis invasiva. Con respecto al tratamiento, no ha cambiado mucho en el transcurso de los años. La primera opción es voriconazol, tanto en los pacientes con aspergilosis invasiva como en los pacientes con enfermedad crónica por Aspergillus. Generalmente la dosis de 6 miligramos kilo cada 12 horas tiene un tiempo aproximado de 6 a 12 semanas. Y en los pacientes, la anfotericina B también, que fue la que utilizamos, y de segunda línea capofungina y itraconazol, que son como lo que tenemos a la mano. En el paciente con enfermedad crónica, la primera opción también son los itraconazoles, el voriconazol y el itraconazol. Son tratamientos crónicos porque la predisposición de la caverna siempre está, de la lesión estructural, así que siempre va a estar. Y pueden llegar a 6 meses o a 9 meses el tratamiento. Y lo que había comentado antes, hay pacientes que resuelven espontáneamente, el 10% de los pacientes. Ya hablando como un resumen del tema, bueno, la aspergilosis es una enfermedad que se da por la inhalación de las esporas, que puede tener una presentación localizada, una presentación invasiva, dependiendo del estado de inmunocompromiso del paciente, que para llegar al diagnóstico no solo se puede hacer con el cultivo o con la histología, porque tiene una sensibilidad muy baja, se tienen que ayudar de los factores de riesgo de la clínica del paciente y de las imágenes, que hay que descartar siempre otro tipo de infecciones como micobacterias atípicas o tuberculosis y que la presencia del Aspergillus solamente, sino el resto de criterios, no hace el diagnóstico de Aspergillus, sobre todo en pacientes con EPOC. Los pacientes los pacientes con enfermedad invasiva que más comúnmente producen la enfermedad son por neutropenias o inmunodeficiencias por uso de corticoides, pero casi no se ve en pacientes con VIH, estoy hablando de la pulmonar. Las infecciones focales generalmente son de pulmón y senos paranasales y en general está indicado el cultivo y el examen histológico, pero tiene sus complicaciones en el momento de la toma. Lo que tiene más sensibilidad es el galactomanano en líquido broncoalveolar. Y en pacientes donde no mejora con manejo médico, pues está indicada la extirpación quirúrgica en pacientes con hemoptisis abundantes o recurrentes o que tengan endocarditis o que tengan lesiones cerca de grandes vasos. Eso es todo. Esta es la bibliografía.
No sé si hago las preguntas. Bueno, según lo que pude describir, la aspergilosis invasiva es más frecuente en pacientes con neutropenia, HIV, corticoterapia, todas las anteriores. Ah, ya. Sí. Muy largo. Muy bien. Esa es la respuesta. Esta es con respecto al aspergiloma. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Se presenta generalmente en inmunocompetentes, en inmunocomprometidos, generalmente son asintomáticos, una infección local. Se presenta en inmunocompetentes. Sí, la que más votaron es la respuesta, se presenta más que todo en pacientes inmunocompetentes. La aspergiloma es una presentación crónica. En las agudas es donde más se producen los pacientes inmunocomprometidos o invasivas. Esa sería la correcta. Sí. Bien. Y el fármaco de primera línea en el manejo de la aspergilosis, tanto aguda como crónica. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Muy bien, excelente. Los dos estuvieron impecables.